Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Hay desde comprar basura electrónica de Estados Unidos, que lo reciben por un buzón y rentan un buzón en Estados Unidos, luego consiguen quien lo envíe y llega, ¿no? Y eso es como, bueno, comprar cámaras que están averiadas con la intención de recuperar algunos componentes. También hay clones chinos y eso se compra pues por estas cosas como AliExpress, o tampoco es mucho más sofisticado que eso. Hay esta idea, ahí voy a ser breve, pero como esta idea de la democratización de la tecnología, pero es muy parcial, no es tan extendida. O sea, tiene letras chiquitas, ese contrato tiene letras chiquitas en las que hay que fijarnos. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Eti, Diálogos de la Antropología Social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Y bueno, este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Estamos ya en el 5º capítulo de la 4ª temporada y hoy tenemos de invitado a Hugo Chávez Carvajal. Él es egresado del posgrado en Ciencias Antropológicas de aquí de la UAM Iztapalapa y obtuvo el grado de doctor con su investigación Trabajos de reparación en la Ciudad de México, recursividad laboral, saberes y apropiaciones de tecnologías audiovisuales, de la cual pues hoy nos va a venir a platicar, pero antes lo voy a presentar brevemente. Él estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una maestría en Antropología Visual y Documental Antropológico por la Flaxo sede Ecuador. Él es realizador audiovisual y ha dirigido y producido varios documentales sobre temáticas sociales y ambientales como Manteniendo Trayectorias del 2019, Obsolescencia de 2015, Reparar, Extendamos la Vida Útil de las Cosas de 2022 y bueno, sus producciones han recibido varios premios importantes tanto nacionales como internacionales y actualmente es postdoctorante en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales en la UAM en el estado de Morelos e imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Hugo, un placer tenerte por acá. Hola Carla, muchas gracias por la invitación al podcast. Bueno, pues tu trabajo realmente es bastante pertinente para los tiempos que corren, aunque ya desde hace mucho tiempo la obsolescencia de los dispositivos electrónicos en general pues ya ha estado presente entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues creo que nos hace pensar cómo en realidad hemos también caminado con ellos y cómo es esta cadena de valor de una cámara, por ejemplo, ¿no? Desde que se fabrica hasta que se vende, que se consume, muere y demás. Y bueno, tú nos vas a estar hablando de esto, pero como punto de partida nos encantaría que nos cuentes un poco de cómo elegiste tu tema de tesis, porque como lo mencionas en un principio, pues uno de tus intereses fue el daño que ocasionan al medio ambiente las cosas materiales que pocas veces buscan ser reparadas en lugar de ser pues sustituidas, ¿no? ¿Podrías contarnos tu experiencia también sobre este interés y de cómo tus colaboradores recibieron este tema contigo? ¿Cómo lo vieron? Sí, pues un poco, o sea, el origen es... hace muchos años alguien me prestó una cámara que se averió en mis manos o que a mí me tocó que no jalara. Y entré al circuito, o sea, busqué dónde repararla en el centro y caché que había como un circuito ahí muy interesante. Sobre todo era interesante a nivel visual porque eran tallercitos. Bueno, esta imagen que tenemos de los talleres llenos de cosas, cámaras abiertas, cámaras viejas, cámaras nuevas, muchos tipos y generaciones de cámaras. Me pareció que eran espacios interesantes para explorar. Y en ese momento ahí quedó y luego hice un documental
pero el documental como que me di cuenta que era muy... Sí, como que me interesaba mucho la información y el docu no podía ser tan informativo, si no se volvía muy aburrido. Entonces como que ahí quedó pie a pues hacer algo más bien escrito o más extenso, y esa fue como el punto de partida para la tesis de doctorado. En cuanto a la comunidad con la que trabajé, no trabajé, digo, a lo largo del proyecto, los proyectos que se asocian a este interés, he trabajado con bastante gente, pero en general la tesis es con una sola familia de reparadores. Y bueno, ellos digamos que pues al papá, que es el que está digamos más preocupado como por la continuidad y de alguna manera el que es más reflexivo hoy día, pues a él le parece como muy... Pues le gusta mucho digamos que se le acerquen como en calidad de especialista, ¿no? Entonces al final como le estás pidiendo el testimonio a alguien que es experto en eso, pues desde ese lugar es como un buen punto de partida. Es decir, no es un tema controvertido, ¿no? Que implique cosas, pues sí, ilegales o qué sé yo. Entonces desde ahí pues es muy abierto, digamos, a hablar. Los hijos, digamos, están un poco menos interesados en esta idea como de legado, o como de si va a continuar o no, si van a poder chambear o no. Como que no están ahí todavía. Pero bueno, les parece simpático que alguien se quiera acercar. Aunque claro, a veces pues un poco un observador externo puede estorbar un poquitín, ¿no? Pero bueno, en realidad nunca fue un lío. Pero bueno, sí, yo creo que empecé a trabajar con ellos en 2013. Entonces bueno, es como una chamba así de 11 años, bueno, de 10 años. Entonces pues hay confianza, ya se rompió el hielo. Ok, oye, y bueno, en toda esta economía que muchos conocemos y que tú nos presentas de una forma mucho más detallada, ¿no? Porque pues realmente no sabemos qué hay detrás, no sé cómo funcionan estos centros de reparación y sobre todo la creatividad que tienen para utilizar piezas de otros objetos, para reponerlas y demás. Y bueno, estas relaciones también que tienen con otros talleres. ¿Podrías explicarnos más sobre estas dinámicas, cómo funcionan, en dónde empiezan, dónde terminan, cómo circulan? Sí, bueno, es conforme se han industrializado los procesos, industrializado y estandarizado, cada vez hay menos posibilidad como de una intervención independiente. O sea, es decir, en las cámaras análogas sí había, digamos, la posibilidad de construir componentes y ponerles los de una cámara a otra. En estas más recientes, digamos, de las DLSR digitales a las de hoy, a las mirrorless, que son como las populares hoy día, el espacio de intervención es cada vez menor. Sin embargo, hay una posibilidad que es, digamos, como la gestión de refacciones, de chácharas, ¿no? Entonces mucho, o sea, hay desde comprar basura electrónica de Estados Unidos, que lo reciben por un buzón y se envía, rentan un buzón en Estados Unidos, luego consiguen quien lo envíe y llega, ¿no? Y eso es como, bueno, comprar cámaras que están averiadas con la intención de recuperar algunos componentes. También hay clones chinos y eso se compra pues por estas cosas como AliExpress, o tampoco es mucho más sofisticado que eso, ¿no? Pero bueno, sí hay, digamos, un circuito de intercambio, de compra y venta de refacciones, digamos, como una economía secundaria. Y en ese sentido, pues es también muy importante, bueno, dos cosas. Una es que hay un circuito, digamos, oficial de reparación, que son los servicios autorizados. Pero bueno, estos espacios tienen limitantes porque, bueno, están diseñados principalmente para atender los problemas relacionados a garantías o algunas cosas muy específicas, ¿no? Es decir, hay modelos que ya están descontinuados, o hay reparaciones que no se van a hacer. Pues un sistema que sería el oficial, el que está vinculado a las empresas, pero bueno, no siempre o no necesariamente atiende las necesidades que uno puede tener. Entonces ahí es donde surge lo que, bueno, podríamos llamar reparación popular o reparación independiente, aunque creo que es más útil el término reparación popular.
Y esta reparación popular pues es la que uno puede encontrar pues en un mercado, ¿no? Es el espacio, digamos, de reparación que suele haber en un barrio, ¿no? Siempre hay un tallercito por ahí que repara radios, estéreos, teles, electrodomésticos en general. Muchos de estos surgieron con pues cuando la fayuca era una moda. Entonces, bueno, todas esas aparatos tecnológicos que entraban a México, pues no tenían respaldos de las empresas. Entonces empezaron a surgir estos talleres que no estaban vinculados a ninguna marca. Y de alguna manera los talleres de cámaras, pues son ese espacio, ¿no? Como un espacio, pues, de las economías no hegemónicas. Aunque tampoco es que sea, digamos, anticapitalista, ¿no? En el sentido de que, bueno, aprovechan los vacíos de ese aparato capitalista y en ese sentido, bueno, pertenecen a cierta economía de lo popular, pero tampoco es, digamos, que se meten en los intersticios de esa estructura capitalista, ¿no? Tampoco es una práctica subversiva, o tampoco es que haya un posicionamiento político per se ante el uso de tecnología, ¿no? Pero también sí son parte como de una resistencia a la obsolescencia, ¿no? De cierta manera. Sí, como que ya desde una mirada antropológica o desde una mirada analítica, sí podemos ver que ellos pues pertenecen a una serie de, o se pueden considerar o pueden formar parte de una serie de prácticas que tienen que ver con contrarrestar la obsolescencia. Lo que pasa es que quizás ahí habría que separar la gente que lo hace, digamos, de toda la vida como una manera de economizar, y quien lo hace como un posicionamiento político, ya con una postura mucho más clara y planeada al respecto. Pero sí, indudablemente es un punto importante como para pensar en la obsolescencia, básicamente porque el reciclaje es muy problemático porque requiere el uso de mucha energía y ninguna cosa es totalmente reciclable, ¿no? Entonces, como que reparar de alguna manera es una forma de darle otra vida a los objetos sin que pasen al circuito de la basura y del reciclaje de lo inmediato, porque muchas veces el reciclaje se vuelve como un baño de, pues, esto que le llaman como el greenwash, ¿no? Que es como nada más es como una suerte de apariencia, pero en el fondo reciclar de la manera ecológicamente más amable es muy caro. Entonces, en realidad, el reciclaje que se hace en América Latina en general es un reciclaje más como enfatizando la recuperación para la venta y no el medio ambiente, ¿no? Entonces, tiene que ver más, o se hace más desde el lado comercial que desde un lado ambiental, y eso ya hace que sea por mucho muy complicado y que no sea la respuesta a todos los problemas que ya tenemos y a los que se avecinan. Claro. Oye, y bueno, también un poco entrando como al tema metodológico, ¿nos podrías contar sobre esta metodología del pensamiento del mundo roto? Eso me llama bastante la atención igual. Eso está padre. Es bueno, la teoría del mundo roto, hay varias personas que lo trabajan. Es un investigador que se llama Steve Jackson, si no mal recuerdo. Jackson seguro, pero el Steve no estoy seguro. Bueno, Jackson un poco lo que propone es que siempre nos fijamos en la estabilidad del mundo, ¿no? En lo que construimos, en lo que es estable. Cuando piensas en habitar un espacio, siempre lo piensas como un espacio nuevo, un espacio que vas a construir. Pero, ¿qué pasa si piensas el mundo que en realidad es así como un lugar que tiende a desmoronarse? O sea, es decir, si no habitas una casa, en unos cuantos meses va a haber, se van a empezar a meter las plantitas. Si hay un hueco en la ventana, se van a meter un par de lagartijas. La humedad va a empezar a ganarle a las paredes, etcétera, ¿no? En realidad es lo social lo que mantiene el mundo funcionando, ¿no? El mundo tiende, digamos, a desmoronarse y a reconstruirse constantemente. Entonces, un poco la idea de esto es reconocer esas rupturas del mundo. Hay algo que quizás les sea familiar, que es esta onda del kintsugi japonés, que se ha puesto de moda en internet, que básicamente es reparar un cerámica que se rompió, haciendo evidente las grietas, ¿no? Entonces se repara con una pasta
tiene oro y ese oro deja una línea que es visible. Entonces digamos que ahí en las reparaciones más correctas o perfectas, o si piensan en la idea de restauración, pues lo que se trata de hacer es de no evidenciar las roturas, ¿no? Que no se vean las grietas. En el kintsugi es al revés, como que al reconocer las grietas se reconoce la historia del objeto. Un poco como las cicatrices en un cuerpo, ¿no? O sea, como que las cicatrices, si tienes la cara muy quemada por el sol, o las manos, digamos, tienes muchos callos por haber trabajado de forma física, pues eso de alguna manera son los vestigios o bueno, las marcas de tu propia historia, y de alguna manera de eso va esta idea como del mundo roto, ¿no? Como pensar no desde lo que funciona bien, sino desde lo que deja de funcionar. Y esa es una manera linda de verlo, porque sí cambia como de la perspectiva más común, ¿no? Es como un giro de perspectiva. Ok, bueno, y un poco también hablando de tus hallazgos en campo, de cómo las y los reparadores resisten y se adaptan a estos cambios de las nuevas tecnologías o de los nuevos dispositivos. También pues nos cuentas un poco de este movimiento del Right to Repair. Un poco nos podrías contar desde América Latina cómo lo han recibido, si se da, no se da. Sí, eso es muy interesante porque, bueno, un poco, o sea, mi interés primario era el de la obsolescencia, pero luego me di cuenta que en realidad no era tan fatídico como parecía. O sea, yo partía del hecho de pensar que nada era reparable, que todo se iba a ir a la basura, o sea, que todo se va a la basura y que todo está muy mal. Y no es una mentira del todo, pero tampoco una verdad absoluta, porque existen toda una serie de circuitos de reparación que llegan a cosas que ni se imaginan. O sea, hay por ahí todo un sistema o toda una red de reparación de equipo médico, por ejemplo. Incluso hay un tianguis donde se intercambian cosas. Hay todo un universo de reparación. Quizás el más evidente es el de los autos y tal. Pero bueno, el movimiento al derecho a reparar es una cosa que ha surgido en distintos países, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver con apelar a las legislaciones o a las leyes para que las empresas que fabrican tecnología contemplen la reparación de manera más amable o que sea más asequible, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que es muy claro, los AirPods están diseñados, o sea, si los intentas reparar se rompen. O sea, como en su diseño está hecho de tal manera que si los abres, ya en el tratar de abrirlos, se rompen. O las iMac de escritorio, digamos, o sea, si tú vas con un reparador popular, él te va a decir como, bueno, sí la abro, pero es bajo tu propio riesgo, porque vienen con un pegamento, no tienen tornillos, entonces es posible que se rompan en el intento de repararla. De hecho, sí son muy cautelosos en decirte que puedes pasar por ese riesgo, porque además, claro, las herramientas no son asequibles para todo el mundo, que ese es uno de las discusiones de este movimiento del derecho a reparar. Entonces, en México hubo, no sé si se acuerdan, hace un par de años, creo que fue en 2020, un movimiento que se llamó Sin Candados, que era más bien, no tuvo que ver tanto con, tenía que ver más con qué podías compartir y qué no podías compartir en internet, pero digamos, con qué información podías compartir de qué cosas. Había una iniciativa, digamos, como para regular la información que se puede compartir sobre un dispositivo, ¿no? Y bueno, afortunadamente no pasó, pero bueno, había una preocupación de que en lugar de que se alivianara o que fuera más asequible la reparación, ya iban a poder, digamos, demandar a alguien que abría un teléfono en su casa, ¿no? Entonces, no hay, digamos, un movimiento tan fuerte como el que hay en otras latitudes, pero bueno, en Argentina hay un colectivo bastante o muy interesante que se llama el Club de los Reparadores,
es una asociación civil que se llama Artículo 41, me parece, que es justo, bueno, el artículo en el que tiene que ver con estos tópicos. Y ellos, ellas más bien, promueven un montón como de talleres y de iniciativas, ya están muy organizadas. Y este es un proyecto increíble, pero bueno, todavía son, digamos, proyectos, hay un montón, pero todavía no tienen la visibilidad que hay en otras latitudes. Lo que sí diría es que también en América Latina lo que hay es una vida como pues muy interesante, como de reparación popular, es decir, no existe esta reparación desde lo político, que sería que sí se encuentra en este movimiento del derecho a reparar, pero existe una reparación o una cultura de la reparación pues que tiene mucho tiempo, que va desde un taller de carpintería, ¿no?, que puede reparar una puerta, hasta un taller de costura, ¿no?, que son cosas que igual damos por hecho, pero que no hay en muchos otros países, o un taller de reparación de zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, como movimiento político no es tan activo, pero digamos existe una cultura muy intensa de la reparación. Sí, totalmente, ¿no? Creo que aquí sí estamos acostumbrados como a un poco más a reparar, aunque cada vez se da menos. Pues, por ejemplo, en el caso de la ropa con el fast fashion, pues es una cosa que cada vez se va alejando, pero creo que con otras cosas sí tendemos a reparar. Y oye, un poco nos podrías contar sobre, creo que esto es algo que también le podría interesar mucho a las y los alumnos que nos escuchan, cómo realizaste el webdoc y qué conllevó, cómo participaron tus colaboradores y colaboradoras. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue el proceso de incorporar a tu tesis también este documental web. Sí, bueno, de alguna manera el proyecto, por llamarle o ponerle un nombre, tiene 3 componentes que son como un documental lineal, la tesis de doctorado acá en la UAM, y un documental interactivo. Y de alguna manera como que el primer documental, como les decía ahorita al inicio, como que me quedé con la cosquillita de que se podía volver algo escrito, porque me interesaba mucho los testimonios, pero en el documental pues se volvía muy tedioso si era un documental muy lleno de entrevistas y de testimonios. Entonces bueno, ahí que eso dio pie a la tesis de doctorado. Y de alguna manera cuando estuve haciendo la tesis pues ya tenía 2 archivos, ¿no? El archivo que se había generado cuando hicimos el documental, y después tuve el archivo que se generó cuando hice la tesis, que quizás era un archivo hecho con menos intencionalidad inicial de usar esos materiales para algo que se iba a volver público. Pues bueno, había muchos audios que estaban grabados con el teléfono y que no tenían la calidad como para hacerlo, o no estaban pensados para que se volvieran un podcast o se volvieran un documental sonoro o alguna cosa. Pero bueno, había 2 tipos de archivos, entonces como que eso me dio pie a pensar que con esos archivos se podía hacer una tercera cosa que no fuera tan académica, porque en una tesis, aunque intentes, digamos, pues quizás usar un lenguaje asequible a todo mundo, pues al final tiene que responder a una serie, digamos, como de requisitos que son lo que le vuelven una tesis doctoral y que pueda ser aceptada en un posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, este era un proyecto de divulgación vinculado a esa tesis doctoral que intentaba, pues sí, hacerlo en un lenguaje mucho más cotidiano, mucho más amable, y también tener una circulación que no tienen las tesis per se, o que no tendrían los artículos que se puedan derivar de una tesis o una publicación. Entonces, con ese punto de partida, pues se pensó en algo que se pudiera mostrar en distintos espacios, y un webdoc pues era como, nos parecía que era una buena herramienta, aunque hoy en día no estoy tan, o sea, el problema de los documentales en línea es que no los ve nadie, ¿no? O sea, como que hay esta idea todavía de que porque algo está en internet la gente va a llegar, ¿no? Y no es real, puede llevar el mismo esfuerzo llevar gente a ver una cosa en internet que a un museo o que a una sala de cine, ¿no? Entonces, además que requieren mantenimiento, además que quizás las comunidades
En este caso no tanto, pero bueno, pues muchas veces la comunidad que estás documentando ni siquiera tiene los dispositivos para entrar. Como que hay esta idea, ahí voy a ser breve, pero como esta idea de la democratización de la tecnología, pero es muy parcial, no es tan extendida. O sea, tiene letras chiquitas, ese contrato tiene letras chiquitas en las que hay que fijarnos. Y bueno, a veces los docu web pues tienen ese problema, ¿no? Que se quedan ahí como en el limbo de internet. Pero nos parecía que era un buen vehículo como para cerrar los 3 proyectos. Y la colaboración aquí pues ya es menor que en los otros proyectos, porque de alguna manera este era ya un proyecto de divulgación hecho principalmente con los archivos y los materiales que ya se habían filmado y que ya se habían escrito y grabado, ¿no? Pero bueno, hicimos otra ronda como de grabación. Y yo siempre un poco... O sea, la tesis partió como de una matriz de investigación que hicimos a 4 manos con David, ¿no? O sea, como que yo le llegué, que es el David Serrano, que es el reparador principal del taller en donde trabajé, que se llama Fotomecánica Profesional. Con él hicimos una suerte de matriz de investigación, que son los temas que abordamos tanto en la tesis como en el docu web. Entonces, bueno, la colaboración es, digamos, en ese sentido, quizás pues de guión, podríamos decir, pero no tanto en una colaboración activa sobre la producción del contenido, ¿no? Ese ya lo hicimos, bueno, con un equipo con un crew que se dedica al audiovisual, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Oye, y bueno, aparte de que también queremos recomendar el webdoc, que es reparar.com. Sí, .com.mx. Muy bien, pues nos encantaría que nos compartas quizá un tip o consejo para quienes estén interesados o interesadas en hacer producciones audiovisuales, en este caso webdoc, o tal vez alguna recomendación bibliográfica o audiovisual para quienes quieran adentrarse también al tema de la reparación. Sí, bueno, en cuanto a la reparación, empiezo por ahí. Pues diría que en América Latina justo este colectivo que ya les decía, el Club de los Reparadores en Argentina, justo ahora, sí, hace 2 días sacaron una convocatoria para un taller de desarrollo de proyectos vinculados a la reparación, que ahí lo pueden ver en su página y sus redes. Y yo creo que ese sería como el proyecto más emblemático latinoamericano, el Club de los Reparadores. Pero bueno, luego de ahí hay muchos recursos. Si se hace esta búsqueda del derecho a reparar, por ahí hay un montonal de cosas que se pueden buscar. Hay una cosa que es muy interesante, que hacen tutoriales y venden herramienta que se llama Xisfit, algo así. Por ahí les mando el link. Que ellos lo que tiene muy interesante es que es una comunidad de tutoriales. Y hay de todo, ¿no? Desde estos relojitos Garmin para correr hasta tutoriales de cámaras Canon o cámaras Nikon. Y lo que hacen ellos es que venden herramienta para reparar. Entonces hay herramientas específicas, ¿no? Como hay kits para reparar teléfonos, kits para reparar computadoras. Entonces, bueno, tiene como las 2 dimensiones, ¿no? Como que distribuyen herramienta, que es una cosa muy importante. Porque no siempre las herramientas, sobre todo para cosas muy específicas, como las pantallas de los teléfonos o tal, se requieren algunas cosas particulares y ellos las distribuyen. Entonces ese es un proyecto muy interesante. Y ya en algún momento creo que le metió lana a Apple y bueno, ya es una cosa muy grande, pues no es un proyecto tan independiente. Sí, tan independiente o anticapitalista, así, pero sigue siendo un proyecto como muy importante y muy interesante. Eso en cuanto a lo de la reparación. Y en cuanto a los docu-webs, pues bueno, la recomendación sería, o bueno, en cuanto al audiovisual, pues un poco pensar en qué espacios quiere uno que circule. O sea, como que sí es importante para hacer un docu-web pensar si la comunidad a la que quieres apelar tiene o no acceso a esos
documentales y hacer esa investigación a fondo, para no asumir que todos tienen teléfonos y todos tienen una computadora en su casa, sino más bien tomarse en serio esa pregunta y también pensar qué le aporta esa interactividad al proyecto, ¿no? Como que a veces a veces menos es más. Entonces a veces un documental súper sencillo puede tener mucha mayor circulación que una pieza. También habría que pensar cuánto tiempo quieres pasar haciendo eso, si requiere o no financiamiento. Parece una obviedad porque como que todos pensamos que nuestros proyectos requieren financiamiento, pero no es real. O sea, a veces tiene más sentido hacer un proyecto que puedas hacer en 3 meses que pasar 4 años de becas, ¿no? O sea, si es un docu sobre tu abuela que está en su casa y que empieza a hacer ya, no te esperes a tener la beca. Si es un docu que tienes que ir a los Altos de Chiapas, pues ahí a lo mejor sí necesitas, pues sí es más fundamental tener al menos el presupuesto mínimo para viajar y pasar unas semanas allá, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Como mucha chamba de planeación previa a... Que eso es curioso porque a mucha gente que le interesa el audiovisual como que le interesa porque no le gusta el papel, pero entre más bueno seas para planificar en papel, es más viable que tu proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, pues sobre todo conversar de estas dinámicas de la reparación y la reconstrucción y también del mantenimiento. Pues muchísimas gracias de nuevo y mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.